Bienvenidos. Y si una de las palabras más determinantes en el debate sobre fe y sexualidad ni siquiera estuviera en los textos originales de la Biblia, hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje a los textos antiguos para entender una conversación muy actual. Para este análisis nos vamos a apoyar en el trabajo de teólogos inclusivos como Justin R. Cannon. Ellos, en lugar de quedarse solo con las traducciones modernas, han decidido volver a los idiomas originales, al hebreo y al griego, y al contexto histórico en el que se escribieron, para encontrar respuestas. Y es que esta afirmación es el punto de partida de todo. Es una idea que lo puede cambiar todo. Si la palabra que usamos hoy en día, homosexual, no existía entonces, ¿de qué estaban hablando realmente los autores de la Biblia? Esa es la gran pregunta. Y si miramos esta cronología, la cosa queda bastante clara, ¿verdad? El término homosexual, tal y como lo entendemos hoy como una orientación, es una creación moderna. Se introdujo en las traducciones de la Biblia casi 1900 años después de que se escribieran los textos originales. Vale, pues vamos al lío. Si los textos originales no usan la palabra homosexual, entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues aquí es donde empieza nuestra investigación. Casi un trabajo de detective lingüístico. Nuestra principal pista, el centro de todo este misterio, es un sustantivo griego bastante raro y, la verdad, un poco oscuro, arsenokoites. Lo más curioso es que literalmente se traduce como varón camas, y de hecho su primer uso conocido en toda la historia de la literatura griega es precisamente en la Biblia. Y que sea una palabra tan rara es clave. Significa que para entender qué quería decir Pablo, dependemos casi al 100% del contexto inmediato de estas dos únicas frases. No tenemos otros textos de la época para comparar, así que el contexto lo es todo. Venga, pues vamos con la primera parada de nuestra investigación, la carta de Pablo a Timoteo. Aquí es donde encontramos la palabra arsenokoites metida en una lista de lo que Pablo consideraba comportamientos incorrectos. Vamos a analizarla con lupa. Fijaos, Pablo tenía una forma muy particular de escribir. Le encantaba hacer listas y agrupar las cosas por temas. Y si organizamos esta lista que escribe, sorpresa, la palabra arsenokoites no está ahí flotando sin más. Aparece justo en medio de otros dos términos muy específicos. Y aquí es donde está la clave de todo. Las palabras que están justo al lado de nuestro término misterioso, pornos y andrapodistes, no tienen nada que ver con la orientación sexual. Para nada. Hablan de explotación económica y sexual, un prostituto y un traficante de personas. O sea que el contexto nos está dibujando un cuadro muy claro, una dinámica de abuso muy específica, que por cierto era súper común en el mundo grecorromano. Por un lado, la víctima, el pornos. Por otro, el explotador, el arsenokoites, que sería su cliente. Y finalmente, el proveedor, el andrapodistes, el traficante. Es una relación de poder y abuso, no de igualdad. Pero bueno, todo buen detective sabe que hay que corroborar las pruebas. Así que si nuestra teoría es correcta, debería encajar también en el segundo y último lugar donde aparece esta palabra. Vamos a comprobarlo. Y bueno, mirad esta tabla, es la prueba perfecta de la enorme confusión que ha habido durante siglos. Los traductores literalmente no se ponían de acuerdo. Han ofrecido interpretaciones súper distintas para estas dos palabras griegas, lo que ya nos dice algo muy importante. Su significado original no estaba nada claro. Y una vez más, volvemos a lo mismo. El contexto. Fijaos en el patrón que se repite. Encontramos arsenokoitai, justo al lado de malakoi, otro término que a menudo se refería a un prostituto masculino. Esto refuerza muchísimo la teoría de que Pablo no está condenando a una orientación, sino un acto de explotación muy específico y conocido en su cultura. Vale, hasta ahora la evidencia de los textos apunta siempre en la misma dirección, la explotación. Pero para llegar a un veredicto final tenemos que ampliar la visión, hacer zoom out y entender el mundo en el que se escribieron estas cartas. Lo que estamos viendo es que la condena bíblica apunta directamente a las prácticas del mundo antiguo que vemos a la izquierda. Pederastia, prostitución, el uso de esclavos, prácticas basadas en el abuso de poder y la idolatría. Y eso, se mire por donde se mire, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy entendemos como una relación de pareja basada en el amor, el respeto, la igualdad y la fidelidad. Y claro, aquí alguien podría decir, vale, pero ¿y el famoso pasaje de Romanos? Pues incluso ahí, si leemos con atención, el contexto es clave. Pablo habla de personas heterosexuales que abandonan su propia naturaleza en medio de rituales paganos de adoración a ídolos. De nuevo, el foco está en la idolatría, no en personas que viven su orientación de forma natural. Y pasa algo muy parecido con la ley de Levítico. El punto central aquí no era condenar un acto entre iguales, sino lo que significaba en esa cultura tan antigua y patriarcal. Condenaba el acto de reducir a un hombre al estatus social inferior de una mujer, es decir, tratarlo como una propiedad. Era un acto de humillación y de abuso de poder. Claro,
Entender todo este contexto histórico y cultural hace mucho más que resolver un puzzle lingüístico. Nos obliga a pararnos y a repensar algunas tradiciones muy arraigadas sobre lo que la fe dice acerca del matrimonio. De hecho, si nos vamos a la propia tradición cristiana, a lo que decía, por ejemplo, San Agustín, el matrimonio siempre ha tenido varios propósitos. Y si los miramos uno por uno, como se ve aquí, este análisis teológico sugiere que todos ellos pueden ser vividos perfectamente por una pareja del mismo sexo que se quiere y se compromete. Al final, todo este viaje por la historia, la lingüística y la teología no nos deja una respuesta fácil y cerrada. Al contrario, nos deja con una pregunta mucho más profunda y quizás más importante sobre cuál es el verdadero mensaje de fondo de estos textos. Nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente en el mundo de hoy seguir el mandamiento más grande de todos, amar al prójimo.